Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos en esta primera edición de Radio Análisis completamente en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Vamos a continuar con las conversaciones a esta hora de la mañana. Saludamos al gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido acá a Radio Universidad de Chile. Buen día, Claudio. Te saludo desde la región de Arica y Parinacota, una región extrema que siempre ha tenido una connotación bastante relevante, sobre todo ahora último, con los graves procesos de migración irregular y delincuencia que han sucedido no solamente en mi región, sino que también en el resto del país. Sí, efectivamente, y vamos a hablar de eso, gobernador, y a propósito de este convenio, ¿no? Este compromiso transversal que se firmó la semana pasada con el presidente de la República, Gabriel Boric, gobernadores, alcaldes de todo el país, en materia de seguridad, donde se busca, por fin, era una demanda de los gobiernos regionales, entregarle mayores competencias en materias de prevención del delito, como también de protección y apoyo a víctimas. Vamos a hablar de este compromiso, gobernador, y le quería pedir una primera reflexión, ¿no?, en torno a la necesidad que se ha puesto sobre la mesa por parte de los propios gobiernos regionales y a estas salidas que se están empezando a fraguar para precisamente dar respuesta a esa demanda. Bueno, lo primero, Claudio, que hay que aclarar es que hoy los gobiernos regionales no tienen ningún tipo de facultad o competencia en materias de seguridad pública, pero nos enfrentamos a dos procesos que llaman mucho la atención y eso implica que se haga necesario o presiona a que esta modificación suceda. Y la primera es que durante los últimos 2 años, 3 años si es que incluyamos este ejercicio presupuestario, los gobiernos regionales han destinado más de 300.000 millones de pesos en todo Chile para poder paliar situaciones de seguridad pública, ya sea para fortalecer a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, Gendarmería, entre otros. Pero eso hace que tenía una particularidad, que no teníamos ninguna competencia. Entonces, lo hacíamos porque entendíamos, por lo menos en el caso de mi región, que hoy había una necesidad en la ciudadanía. En mi región vive una situación extrema hace mucho tiempo y que dice relación con la cantidad de migración irregular que ingresaba al país. Mira, sin el ánimo de hacer árbol de leña el árbol caído ni nada, pero nosotros esto lo veníamos advirtiendo hace un año, que esta migración descontrolada que existía, esta migración irregular que no estábamos acostumbrados, tenía una consecuencia única, y era que cuando ingresaban al país, ingresaban sin ningún tipo de datos, sin ningún tipo de antecedentes, que además no se quedaban en nuestra región. Estudios internacionales demostraban que el 95% se trasladaba a la región metropolitana o a la región de Valparaíso, que en medio de la ola migratoria además ingresaban delincuentes que estaban vinculados al crimen organizado internacional. Con el devenir del tiempo, y esto lo veníamos diciendo prácticamente desde que asumí como gobernador, el 14 de julio del año 2021, con el devenir del tiempo, vemos que esto explotó muy mal en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque cuando vemos este carabinero asesinado en manos de delincuentes, que además son extranjeros, que ingresaron por pasos no habilitados al país y que tenían órdenes de deportación o de expulsión administrativa pendientes de ejecutar, entendíamos que esto en algún momento iba a pasar. Si no se controlaba, si no se resguardaba la frontera, esto en algún momento iba a pasar. Y finalmente los hechos dieron cuenta de que esto efectivamente sucedió. Nosotros desde el gobierno regional empezamos a desarrollar distintas acciones, distintas iniciativas que resultan bastante buenas de comentar. Si me das un minuto lo podría hacer con mucha tranquilidad. Lo primero es que lo que hicimos en la región fue entregar a la Policía de Investigaciones recursos para que adquiriera un sistema de registro biométrico, biofacial y de voz para catastrar a todos los migrantes que ingresan por pasos irregulares por mi región. Este sistema está conectado no solamente con bases de datos nacionales, sino que también con bases de datos internacionales, incluyendo el Interpol. Y eso lo hace ser el único sistema que existe en Chile, la región policial,
de la Policía de Investigaciones de Arica y Pernacota va a ser la única que va a tener un sistema con tecnología tan avanzada. Se financió el año pasado, este año ya se encuentra en una etapa de marcha blanca, o sea, ya empezó a iniciarse el catastro y esperamos que muy pronto esto ya sea masivo en la región. Y lo segundo que hicimos, porque no sacábamos nada con fortalecer a Carabineros y a la PDI en distintos aspectos, ¿no? Sino que después cuando se iniciaba el proceso de persecución penal, muchos de ellos quedaban sin prisión preventiva, mientras duraba el proceso. Pero ahí entendíamos que teníamos que fortalecer las capacidades de la Fiscalía. Y creamos un sistema inédito que permitió destinar recursos regionales para que el Ministerio Público creara una unidad especializada en el combate contra el crimen organizado solo de la Fiscalía de la región de Arica y Parinacota, que incluyó no solamente la compra de vehículos blindados para que se transporten los fiscales, porque hay que resguardar la integridad de los fiscales, sino que también una fiscalía móvil para que llegue al sitio del suceso y de inmediato se monte prácticamente una oficina desde el lugar donde se haga o exista algún tipo de crimen o asesinato o delito grave, sino que además se incorporó mucha tecnología, software que permitían rápidamente indagar respecto de cómo tenía que perseguirse el tipo de delito. Software que podían aperturar celulares de la víctima u otros elementos que sean necesarios para pesquisar a los delincuentes. Esto también presionó mucho la estadística. Hasta hace 2 semanas atrás habían 4 homicidios en la región y de los 4 habían detenidos. Por lo tanto, fue un muy buen acierto. Y además, se pudo aumentar en un 40% la dotación de la Fiscalía Regional. Entonces, cada vez que hablamos de migración irregular, cada vez que hablamos de delincuencia y de delitos graves, se tiene que tener una connotación distinta. Mi región, la región de Arica y Pernacota, es una región estratégica para el país. La frontera que se resguarde y que se protege debe tener ese nivel de protección y resguardo, no porque sea Arica, sino porque desde Arica ingresa hacia todo el país. La frontera no es de Arica y Pernacota, es de Chile. Y es el Estado el que la tiene que resguardar y proteger. Y por eso que este compromiso transversal por seguridad que suscribimos como gobernadores regionales la semana pasada, da cuenta de aquello. Se hacen cargo de muchas demandas que veníamos pidiendo los gobiernos regionales, y en especial mi región. Uh-huh. Gobernador, precisamente uno de los análisis, ¿no?, o conclusiones a las cuales se ha llegado a partir de todos los lamentables hechos que hemos conocido durante las últimas semanas, dice relación con la necesidad de descentralizar la toma de decisiones en materia de seguridad, que es una de las falencias que se identifica actualmente tiene el Estado para combatir fenómenos como la delincuencia o el crimen organizado. ¿De qué forma se debería llevar a cabo esa descentralización? Bueno, hay muchas, ¿no? La primera es que no hay nadie que mejor conozca los territorios que quienes estamos en el territorio. Los gobernadores regionales somos autoridades electas por la ciudadanía. Nuestro mayor interés no necesariamente es el interés de un gobierno nacional o de un gobierno comunal. Nuestro mayor interés es representar los intereses de nuestra región. Y frente a eso, entendemos que vamos a tener una capacidad de respuesta mucho más oportuna. Lo vivimos el año pasado en mi región. Nosotros tuvimos la capacidad de destinar recursos del gobierno regional para que todo esto sucediera, con experiencias inéditas que han tenido resultados exitosos. Entonces, si lo pudimos hacer no teniendo competencias y facultades, con mayor razón lo vamos a poder hacer ahora que se empiezan a transferir facultades y competencias a los gobiernos regionales en materia de seguridad pública. Si este combate que hay que dar contra la delincuencia y el crimen organizado internacional no es algo que sea privativo de alguien o que deba ser exigible de solo un estamento del Estado, sino que es algo en la que todos tenemos que ser parte, porque los afectados son las personas, son los habitantes de Arica y Pernacota. Nosotros nos eligió la ciudadanía para poder representar sus intereses y no le podemos dar la espalda al pueblo que nos eligió. Y por eso que nosotros, en mi región, es la región que tiene el presupuesto más bajo de todas las regiones del país. Somos una región además pequeña, que tiene una dotación muy pequeña. Yo creo que es la dotación más baja de todos los gobiernos regionales. Pero destinamos el año pasado 13.000 millones de pesos en materia de seguridad pública. Este año superamos los 11.000 millones de pesos en materia de seguridad pública. O sea, en 2 años, desde que yo asumí como gobernador, hemos entregado casi 25.000 millones en materia de seguridad pública, de un presupuesto que bordea los 40.000. Entonces, evidentemente que estas necesidades son necesarias de atacar y sobre todo
ponerse a disposición, más que de un gobierno nacional o un gobierno comunal, es de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que merece vivir en paz. Ujú. Gobernador, otra de las áreas a las cuales este acuerdo busca poner énfasis y en el cual los gobernadores ya han jugado un rol bastante importante con las pocas atribuciones que tienen y también los recursos de los cuales disponen, es la que dice relación con la prevención, porque efectivamente de nada sacamos con poner demasiado énfasis en la persecución si es que este tipo de delitos va a continuar y el caldo de cultivo finalmente para la aparición de la delincuencia y del crimen organizado se va a mantener. ¿De qué manera se debiesen realizar estas políticas de prevención que también están orientadas a, o las causas que rodean este tipo de fenómenos están orientados en diversas materias, es multisectorial? ¿Cómo se puede aunar todo eso en una sola política? Yo creo que esta es una decisión muy acertada, porque todo Chile es diverso, todo Chile no tiene los mismos problemas. Los problemas que hay en la macrozona norte no son los mismos problemas que hay en la macrozona sur, no son los mismos problemas que hay en el centro del país. Incluso desde los niveles comunales no son los mismos problemas. Entonces, cuando se establecen estrategias que digan relación con un espacio territorial, evidentemente va a ser mucho más pertinente la solución que se dé porque va a ser atendiendo el territorio. Y gobernar desde los territorios es muy, muy, muy importante. Gobernar, en nuestro caso, también es proteger. Y esa protección es la que nosotros le tenemos que entregar a la ciudadanía. Ujú. Estamos conversando con el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, a propósito de materias referidas a seguridad. También este acuerdo que se firmó la semana pasada con el gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric, a propósito de mayores atribuciones también para las gobernaciones regionales, el rol también que pueden jugar los alcaldes y alcaldesas en todo nuestro país. Gobernador, imagino que este acuerdo, más que un fin, es un punto de partida, ¿no? Respecto de cómo se tienen que empezar a tomar las políticas públicas en nuestro país, sobre todo en este tipo de materias. ¿Cómo se debe conducir el futuro de las conversaciones o el futuro de la elaboración de políticas públicas referentes a materia de seguridad? ¿Qué otros aspectos deberían ponerse énfasis a futuro para continuar mejorando el estado de Chile en el fondo? Bueno, ahí lo primero que hay que atender, Claudio, es que cuando se inicia o se abre la puerta, ¿no?, para que los gobiernos regionales tengan cierto tipo de competencias vinculadas a materias de seguridad pública, entendíamos que las peticiones que se hacían de parte de todos los gobiernos regionales eran distintas. Y desde ahí que yo puedo decir con mucha seguridad de que a lo menos en la presentación que hizo el gobierno respecto de las medidas que se van a tomar en materia de seguridad pública, mi región fue escuchada. Y fue escuchada porque varias de las antecedentes que veníamos diciendo hace mucho tiempo fueron tomados en consideración. Ahora, la expectativa es seguir avanzando, la expectativa es que tengamos además prontitud en que no solamente el Poder Ejecutivo actúe, sino que también el Poder Legislativo. Que estas iniciativas, que estas materias de ley se transformen finalmente en ley y puedan llegar rápidamente a manos de la ciudadanía para que este tipo delincuencial se vea frenado. Con la incorporación de militares en las zonas fronterizas, a propósito de la ley de infraestructura crítica, nosotros vimos que se redujo notoriamente los flujos migratorios por pasos irregulares. Pero hay temas que están pendientes, como por ejemplo la figura de la reconstrucción y otras más. Por lo tanto, esta agenda creo que no se agota con estas medidas que se propone por parte del Ejecutivo, sino que también requiere un diálogo permanente para que las cosas también sucedan. El fin de semana, a propósito del asesinato de este nuevo carabinero, veíamos que se lanza un plan que es Calle Sin Violencia por parte del gobierno, y se incorporan 30 comunas del país en este plan. Una de esas comunas es la comuna de Arica. Y qué importante, porque tomamos contacto con el Ministerio del Interior, con el subsecretario del Interior, para ver de qué manera nos ponemos a disposición de esto. O sea, va a haber intervención en el mismo territorio que también gobernamos nosotros. Entonces, mientras más actores estén a disposición de la ciudadanía,
yo creo que eso es muy favorable. O sea, mi región, la región de Arequipa en Nacota, también merece vivir contenta. Uh-huh. Gobernador Jorge Díaz, queremos agradecer la disponibilidad que ha tenido para conversar con nosotros y nuestros auditores y auditoras. Que tenga una buena jornada. Ustedes igual, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Ahí estaba entonces el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, conversando con nosotros y nosotras a esta hora de la mañana, cuando son exactamente las 9:50. Y queremos revisar también